Eraldaketa urbanistikoa izan da Zabalguneen auzo eztabaidagunean agertu den gai garrantzitsuena. Ildo horretan, auzoko zinegotzia den Itziar Gomezek hiria atsegin egiteko planaren obrei buruz hitz egin du. Esta mañana yo creo que el responsable del área de proyectos y de urbanismo y la directora han hecho la presentación de cuáles serán las obras de acometida de todo lo que es la urbanización, reurbanización definitiva del ensanche, en lo que nos toca. Y bueno, lo que se han comprometido es que desde luego para mayo estarán finalizadas. Zinegotzia babesten, zeinbat udal teknikarik hiria atsegin egiteko planaren lehendabiziko urtearen balantzea eta barne berrikuntza plan bereziaren egoera azaldu dute. Se hicieron los concursos y se han hecho ya las adjudicaciones. En este momento ya hay dos equipos distintos trabajando en cada uno de ellos. Hay un incremento muy considerable del transporte público, que ellos mismos se sorprenden, la Mancomunidad se sorprende de los datos. Son datos que aunque en porcentaje sea un poco 4%, a ellos les implica más vehículos, más conductores, más vías. Es un volumen importante de incremento. Auzoko elkarteetatik Zabalguneen auzo elkartearen bozeramaileak eta geltoki proiektua kudeatzen dutenek hartu dute hitza. Los objetivos principales son la visibilización y la promoción de la economía social y solidaria, de la soberanía alimentaria, y hemos querido darle un enfoque cultural al proyecto. En Pamplona ha habido cambios muy importantes el último año, nos estamos acostumbrando poco a poco, ha habido una afección muy importante a algunos vecinos y aunque puntualmente o concretamente a esos vecinos le ha podido afectar mucho, creemos que es un proyecto bueno para la ciudad. Jarraian, auzokideen ekarpenak jaso dira, baita web orriaren bitartez egindakoak ere. Creemos que muchas cosas se están haciendo bien, pero desde luego no se está contando con los vecinos o al menos con la asociación. Y nos gustaría poder participar porque siempre vamos a ir en plan positivo. Porque claro, los contenedores que están en todas las esquinas son los que más visibilidad quitan. Yo vivo donde la Plaza de la Cruz y antes había mucha iluminación y me da pena decirlo, pero cuando vuelvo de fiesta pues sí que tengo miedo. Yo creo que se va demasiado deprisa para ir con la bicicleta. Y les exija a los dueños de los diferentes establecimientos de hostelería y comerciales en la calle a cumplir con la normativa actual vigente en materia de ruidos. Respecto a los jardines de la Taconera, creemos que están impresentables. Otros grupos scouts sí que han podido contar con el ayuntamiento para conseguir un local que tenga estas características. Entonces nos gustaría también saber pues a quién tenemos que recurrir o cómo tendríamos que hacer.